Diablo, exclamó Denísov lleno de cólera. Descargó sobre su caballo varios fuertes latigazos y él y sus compañeros se salpicaron de un barro negruzco. Mojado, hambriento e impaciente, sobre todo por no tener noticias de Dólokhov y no haber regresado el que envió como explorador. Se decía, nunca volverá a presentarse una ocasión como esta. Atacar solo sería arriesgarse demasiado, y si se deja para otro día, cualquiera de los demás destacamento se apoderará del convoy ante mis propias narices, y no cesaba de mirar a lo lejos con la esperanza de divisar finalmente el mensajero de Dólokhov. Desembocaron de pronto en un claro desde el que se podía describir a la derecha una gran extensión de terreno. Denisov se detuvo. Alguien viene, dijo. Es Saúl. Miró en la dirección indicada. Son dos, dijo, un oficial y un cosaco, y no cabe suponer que sea el teniente coronel. Los dos jinetes descendieron de la montaña, desaparecieron a los ojos de Denisov a causa de una depresión del terreno y no tardaron en reaparecer. El oficial, con los cabellos en desorden y los pantalones arremangados hasta las rodillas, no cesaba de hostigar al caballo. Un cosaco le seguía al galope, de pie en los estribos. El oficial era casi un muchacho de mejillas coloradas y ojos vivos y brillantes. Cuando llegó junto a Denisov, le entregó un pliego completamente mojado. De parte del general, sírvase usted excusar la humedad del papel, dijo. Se nos ha dicho y repetido que la misión era muy peligrosa, añadió dirigiéndose al Esaúl, mientras Denisov, frunciendo el ceño, abría el pliego. Por lo tanto, el amigo Komarov y yo hemos tomado nuestras precauciones, prosiguió señalando al cosaco. Llevamos cada uno dos pistolas. ¿Y este quién es? Dijo refiriéndose al muchacho. ¿Un prisionero? ¿Ha habido alguna acción? ¿Puede hablarse con él? Rostov, Petya, exclamó Denisov, como no me dijiste enseguida que eras tú, y le tendió la mano sonriendo. Aquel oficial era en efecto Petya Rostov. Durante el camino, Petya se había trazado la línea de conducta que, a su juicio, debía seguir al respecto. A Denisov, sin hacer la menor alusión a sus antiguas relaciones, tal como cuadraba un hombre hecho y derecho, a un oficial, pero ante aquella acogida afectuosa su rostro se iluminó, la alegría le hizo sonrojarse y olvidando la actitud oficial que se había prometido a sí mismo guardar, contó a Denisov cómo había conseguido pasar delante de los franceses, cuán orgulloso se sentía de la misión que se le había confiado y que había estado presente en la batalla de Viasma, en la que un húsar se había distinguido. Estoy muy contento de verte, le dijo Denisov, recobrando su severo continente. Miguel Teoklitich dijo dirigiéndose a Saúl, es un mensaje del alemán bajo cuyas órdenes milita este joven y por el que nos pide que nos reunamos con él. Por lo tanto, si no logramos apoderarnos hoy mismo del convoy, no lo soplará mañana. Mientras Denisov hablaba con el cosaco, Petya molestó por el tono indiferente de aquel y suponiendo que sus pantalones arremangados eran la causa de ella, se los arregló disimuladamente, tratando de adoptar un rígido continente marcial. ¿Habrá alguna orden de parte de vuestra Alteza? Dijo a Denisov saludándole militarmente. Luego, desempeñando el papel de ayudante de campo de un general para el cual se había preparado, añadió, ¿o debo quedarme aquí al lado de vuestra Alteza? Órdenes, repuso Denisov pensativo. Puedes quedarte aquí hasta mañana. Ah, sí, por favor, permítame quedarme a su lado, exclamó Petya. Pero, ¿qué te habrá dicho el general? Indudablemente que regreses en el acto. Petya se sonrojó. No me ha dicho nada. ¿Puedo quedarme? Está bien, replicó Denisov, y volviéndose hacia sus hombres les ordenó que se dirigieran a través del bosque a la casa del guarda, que era la etapa fijada. Luego envió al oficial que iba montado en el caballo Kirguis, que hacía las veces de ayudante de campo, a que fuera a ver a Dolokhov y le preguntara si vendría aquella noche. Entre tanto, Denisov, acompañado de Petty y de Saúl, iría hasta el lindero del bosque para examinar de lejos la posición de los franceses, a quienes se proponía atacar al día siguiente. Vamos, barbudo, dijo dirigiéndose al guía, condúcenos hasta Chamschevo. Denisov, Petya y el Esaúl, acompañado de algunos cosacos y un húsar que llevaba al prisionero en la grupa de su montura, echaron a caminar hacia la izquierda por una hondonada para alcanzar el lindero del bosque.
Capítulo quinto. La lluvia había cesado y la neblina iba desvaneciéndose poco a poco sobre las ramas de los árboles. Denisov, el capitán de cosacos y Petya seguían en silencio al campesino tocado con un gorro blanco y que con los pies calzados con zapatos confeccionados con líder caminaba sin hacer el menor ruido, sin preocuparse por las hojas y raíces que obstruían el camino. Una vez llegados al borde de un declive, el guía se detuvo, miró a su alrededor y se dirigió hacia una cortina de árboles muy espaciados. Situóse debajo de un roble corpulento, todavía cubierto de follaje, y llamó a sus compañeros con un gesto misterioso. Denisov y Petya se reunieron con él y desde allí vieron a los franceses. A la izquierda, detrás del bosque, se extendía un campo de trigo. A la derecha, sobre un escarpado barranco, divisábanse un poblado y una casa señorial con los techumbre medio destruida. Desde el poblado, desde la casa, con la techumbre medio, desde el poblado de la casa, lumbrábase a través de la niebla una multitud de hombres y oíanse distintamente los gritos que proferían en su lengua extranjera para acelerar el paso de los caballos o para llamarse unos a otros. «Traedme el prisionero», dijo Denisov con voz queda, sin quitar la vista de los franceses. El cosaco se apeó del caballo, tomó al muchacho y lo condujo a su jefe. Este le preguntó qué clase de tropas eran aquellas. El zagal, con las manos metidas en los bolsillos a causa del frío, alzó asustado los ojos y se asustó de tal manera que, a pesar de que estaba dispuesto a manifestar cuanto sabía, se limitó a contestar afirmativamente a todas las preguntas que se le hicieron. Denisov se volvió hacia el cosaco y le comunicó sus impresiones. «Venga o no venga Dólokhov, hay que atacar. El sitio es a propósito», replicó el capitán de cosacos. «Destacaremos a la infantería por la parte baja, del lado de las pantanos», prosiguió Denisov, «y mientras ellos avancen hasta llegar a las huertas, llegaréis al otro lado de mis húsares y entonces, a una señal dada, no se puede atravesar el barranco», objetó el Saúl. «En el fondo hay un gran charco y los caballos no lograrían destacarse. Será preciso hacer un pequeño rodeo más hacia la izquierda». Mientras hacía miles de conjeturas en voz baja, sonó de pronto un disparo y luego otros, y una ligera y blanca humareda se elevó en el aire, seguida de los gritos de un centenar de voces francesas. Denisov y Esaúl se hicieron atrás, creyendo haber sido el blanco de los disparos. Sin embargo, no iban destinados a ellos, sino a un hombre con una indumentaria encarnada que vadeaba vertiginosamente el pantano. «Pero si es nuestro Ticón», exclamó el Esaúl. «Sí, es él», gruñó Denisov. «¿Se saldrá con la suya?», opinó el cosaco. «Ah, qué estúpido», prosiguió Denisov montando en cólera. «¿Pero qué ha estado haciendo hasta ahora?». «¿Quién es?», preguntó Petya. «Uno de nuestros cosacos. Le había enviado a tirar a alguien de la lengua». «Ah, sí», asintió Petya en cuando nada había comprendido. «Aquel Ticón es Bati, uno de los hombres más útiles del destacamento en un campesino del poblado de Prokofskoye, cuando Denisov llegó a esta localidad al comienzo de sus operaciones e hizo comparecer ante su presencia al starosta para interrogarle, como solía hacerlo, acerca de los movimientos de los franceses. Este respondió siguiendo con ello el ejemplo de sus colegas, que no sabía una palabra de nada. Denisov le explicó entonces que, siendo su intención atacar a los franceses, quería informarse si habían sido vistos en el pueblo. El starosta se decidió por último a contestar que efectivamente habían venido allí algunos merodeadores, pero que en el pueblo el único que se ocupaba de aquellas cosas y podía informarle a su gusto era Ticón Shcherbati. Denisov mandó llamar a Ticón y en presencia del starosta le dirigió palabras lisonjeras acerca de su fidelidad al zar y del odio al enemigo que todo buen patriota había de sentir. «Nosotros no hemos causado ningún daño a los franceses», repuso Ticón, intimidado por las palabras de Denisov. «Nosotros, ¿cómo se lo diría yo a usted? Hemos procurado distraernos, hemos dado muerte a una veintena de merodeadores, pero eso aparte, no les hemos causado ningún daño». Al día siguiente, cuando Denisov se puso en marcha, se le informó que Ticón, a aquel había ya olvidado, solicitaba incorporarse a su destacamento. Denisov asintió y Ticón, quien asumió en principio todas las cargas tales como alimentar los fuegos de vivac, ir a buscar agua, curar los caballos, etc., mostró a poco notables disposiciones para
qué método de guerra. Por las noches se marchaba por su cuenta y siempre regresaba con armas, con uniformes y hasta con prisioneros, si así se le ordenaba. Denisov le eximió entonces de sus trabajos, lo colocó entre sus cosacos y lo tomó consigo en sus incursiones. No le gustaba a Ticón montar a caballo, hacía las marchas siempre a pie y no quedaba nunca rezagado. Iba armado con un mosquetón, pero era por pura fórmula, pues manejaba el hacha del mismo modo que un lobo hace uso de sus dientes y masca con la misma destreza. Las pulgas que los huesos. Con un solo hachazo sabía partir en línea recta los más grandes maderos y tanto se le importaba confeccionar estacas como vaciar un leño, hasta convertirlo en una cuchara. Ticón ocupaba en el destacamento un cargo muy especial. Si se trataba de una tarea difícil, arrimar el hombro a una carreta atascada, tirar de la cola a un caballo hundido en el pantano, filtrarse entre los franceses o hacer una marcha de 50 versos en un día, a Ticón le era confiada. ¿Qué diablo? Con lo fuerte que es, no le cuesta nada, decían sus camaradas riendo. Un día, al hacer prisionero a un francés, este le soltó un disparo que le alcanzó en las posaderas. Esta herida, que el propio Ticón se curaba aplicándose compresas de aguardiente, fue objeto de un destacamento de interminables chanzas que aquel nunca tomaba mal. Ahora sí que, amigo, no podrás sentarte nunca más, le decían los cosacos, y Ticón, haciendo mil muecas y contorsiones, pretextaba enojarse e injuriaba a los franceses con las más jocosas expresiones. El resultado inmediato de aquel incidente fue que cesó de echar mano a más prisioneros. Nadie como él sabía acertar con las ocasiones favorables para un ataque, ni tampoco nadie había derribado y apresado tantos enemigos como él, lo que le valió erigirse en el favorito de los cosacos y los húsares. Ticón había sido enviado, pues, la noche anterior a Chamchevo para tirar de la lengua, como decía Denisov, pero ya fuese que la captura de un solo francés le pareciese una cosa indigna de él o porque se le había quedado dormido toda la noche, lo cierto es que, habiendo infiltrado ya de día en un soto, fue descubierto por el enemigo como su jefe había podido comprobar. Capítulo sexto. Después de haber conferenciado unos instantes con el capitán de cosacos acerca del ataque proyectado para el día siguiente, Denisov volvió sobre sus pasos. Ahora, amigo, dijo a Petya, vamos a secarnos. Al acercarse a la casa del guarda, Denisov se detuvo y miró hacia el bosque. A través de la espesura vio venir hacia él, caminando a grandes zancadas, a un hombre de largas piernas y con los brazos colgando, que llevaba una corta chaqueta, unos zapatos de líder, un gorro tártaro, un fusil sobre los hombros y un hacha en la cintura. Al ver a Denisov, arrojó algo en la maleza y quitándose el gorro mojado se acercó a él. Era Ticón, su rostro canujiento y surcado de arrugas expresaba la más viva satisfacción. Levantó la cabeza y pareció contener un ataque de risa. Bien, hombre, ¿por dónde te has paseado? Le preguntó Denisov. ¿Por dónde me he paseado? He ido a buscar al francés, replicó resueltamente con su ronca voz de bajo. ¿Y por qué te metiste de día en el soto? Imbécil, por supuesto, no lo has cogido. Pues sí, lo he cogido. ¿Dónde está? Lo tomé, como quien dice, al vuelo, y dijo separando sus enormes pies, y me lo llevé al bosque. Una vez allí vi que no me convenía y me dije, iría a buscar a otro que valga la pena. Ah, era eso. ¡Qué canalla! Exclamó Denisov. Pero, ¿por qué no lo has traído? ¿Por qué? Objetó Ticón. No servía para nada. ¿Acaso no sé yo lo que le conviene? Ah, qué animal eres. Y después fui a buscar a otro. Anduve a lo largo del bosque y me acosté así, y se tumbó bruscamente para demostrar cómo lo había hecho. Luego me tropecé con otro, me arrojé sobre él, lo agarré por el cuello, añadí levantándose vivamente y le dije, en marcha, mi coronel. Pero se puso a chillar y de pronto aparecieron 4 hombres que se lanzaron contra mí espada en mano. Entonces empuñé mi hacha y les dije, ¿qué estáis haciendo, Dios del cielo? Sí, sí, ya hemos visto desde la montaña cómo te perseguían a través del pantano. Petty apenas no podía contener la risa, pero al advertir el porte severo de los demás, guardó silencio, sin llegar empero a comprender todo lo que ello significaba. No seas tan imbécil, dijo Denisov, visiblemente enojado. ¿Por qué no has traído al primero? Ticón se rascó la cabeza y, entreabriendo la boca con una sonrisa idiota, mostró el hueco de un diente. Denisov sonrió y Petya prorrumpió en una risa que fue coreada por el propio Ticón. Ya le he dicho que no servía para nada, mal vestido y era por añadidura un redomado sinvergüenza. ¿Cómo? Me dijo, yo soy hijo del general y no iré.
Idiota, exclamó Denisov. Me interesaba mucho interrogarle. Ya lo hice yo, replicó Ticón, pero me dijo que sabía muy pocas cosas y que los suyos, si bien eran numerosos, no valían nada. Con un solo grito que los asusté, puede usted apresarlos a todos, terminó diciendo Ticón, mirando resueltamente a Denisov. Haré que te propinen un centenar de latigazos y de esta manera aprenderás a no ser el imbécil, dijo severamente Denisov. Pero ¿por qué se enoja usted? Repuso Ticón. Cualquiera diría que no conozco a los franceses. En cuanto a Nochesca, le prometo traerle 3 y aún más, si lo necesita. Bien, vamos, le interrumpió Denisov, que no cejó en su mal humor, hasta que hubieron llegado a la casa del guarda. Ticón marchaba con los últimos y Petya oyó las risas y las burlas de los cosacos a propósito de unas botas que Ticón había tirado a la maleza. Comprendió inmediatamente que Ticón había dado muerte al hombre a quien se había referido y ello le causó una impresión desagradable. Miró inconscientemente al muchacho prisionero que iba con ellos y sintió oprimirse el corazón. Aquel desfallecimiento fue pasajero. Luego levantó la cabeza y dándose importancia interrogó al Esaú acerca del ataque preparado para el día siguiente con objeto de mostrarse digno de la sociedad y que en aquellos momentos pertenecía. El oficial que Denisov había enviado encontró a este por el camino. Le informó que el mismo Dolokhov en persona estaba a punto de llegar y que, por su parte, todo marchaba bien. Denisov, vivamente satisfecho con aquella noticia, se puso muy contento y, llamando a Petya, le dijo: «Y ahora cuéntame tus cosas». Capítulo séptimo. Al salir de Moscú, después de haber dejado a sus padres, Petya se había incorporado a su regimiento y había sido agregado como oficial de ordenanza al jefe de un importante destacamento. Desde que había sido promovido a aquella graduación y sobre todo después de su entrada en el ejército activo en el cual tomó parte en la batalla de Viesma, Petya hallaba bajo la influencia de una alegre sobreexcitación. Pensaba que era todo un hombre y temía desperdiciar la mejor ocasión para cubrirse de gloria. Sentíase plenamente satisfecho de cuanto había visto y experimentado en el ejército y le parecía que los heroicos hechos de armas solo se producían donde él no estaba. Rogó a Denisov que le fuera confiada tal misión. El general consistió en ello, pero recordando el acto insensato de Petya en la batalla de Viasma, en la que, en lugar de seguir por la carretera, había marchado a galope tendido hacia las líneas enemigas, le prohibió terminantemente tomar parte en las operaciones de Denisov. Este era el motivo de su turbación cuando Denisov le preguntó si podía quedarse con él. Antes de alcanzar el lindero del bosque, Petya se dijo que cumpliría estrictamente con su deber y que regresaría inmediatamente. Sin embargo, después de haber visto a los franceses y haber escuchado el relato de Ticón, resolvió, con ese brusco cambio de frente habitual en los jóvenes, que su general, por quien hasta aquel momento había tenido un profundo respeto, era un alemán de poca monta. En cambio, Denisov era un héroe, el Esaú otro héroe, Ticón un tercer héroe, y por último sería vergonzoso para él abandonarlos en aquellas circunstancias peligrosas. Decidió pues participar en el ataque. Anochecía ya cuando Denisov, el capitán y Petya llegaron a la casa del guarda. Dibujábanse en la semioscuridad las formas vagas de los caballos ensillados de los cosacos y unos húsares que levantaban sus tiendas en un claro y encendían hogueras en el fondo de un barranco para ocultar el humo a los enemigos. En una de las habitaciones de la isla, un cosaco con las mangas más arriba del codo despedazaba un cordero a golpes de hacha, mientras en otra 3 oficiales se atareaban en transformar en una mesa una puerta que había arrancado de sus goznes. Petya, despojándose de su uniforme mojado, le ofreció enseguida sus servicios para el condimento de la cena. Al cabo de 10 minutos aparecieron sobre la mesa, cubiertas con un mantel, 2 botellas de aguardiente, ron, pan blanco, sal y carnero asado. Sentado en medio de los oficiales y despedazando con sus dedos la tierna grasienta y suculenta carne, Petya estaba poseído de una exaltación infantil que le inspiraba una expansiva ternura por todos los hombres y por consiguiente la seguridad de verse correspondido. ¿Cree usted, pues, Basilio Fedorovich, dijo a Denisov, que si me quedo un día con usted me sucederá algo desagradable? Pues verá, prosiguió formulándose a sí mismo las respuestas, me han dicho que tengo que saber, y lo sabría si usted me permitiera ir donde tendrá lugar. En fin, no es por las recompensas, pero desearía,
y apretando los dientes esbozó un gesto de amenaza. Allí donde tendrá lugar. ¿Dónde tendrá lugar qué? Repitió Denísov sonriendo. Solo que deme un mando, se lo ruego, un pequeño mando. ¿Qué puede costarle? Ah, aquí está mi cuchillo a vuestra disposición, dijo tendiéndolo a un oficial que se afanaba por cortar un pedazo de carne. El oficial le dio las gracias haciendo un cumplido elogio del instrumento. Ah, ¿puede usted quedárselo? Yo tengo varios. Ah, cielos, me había olvidado, exclamó de pronto, que tengo unas pasas excelentes, sin pepitas. Tratamos con un nuevo vivandero que encuentra cosas maravillosas. Le he comprado 10 libras de pasas. Confieso que estoy acostumbrado a toda clase de golosinas. ¿Le gustan a usted? Y Petya corrió hacia la habitación contigua a buscar a su cosaco y volvió con él y un cesto de pasas. Tomen las que quieran, no hagan ustedes cumplidos. ¿Necesitarían acaso una cafetera? He comprado una magnífica al vivandero. Es un hombre muy bueno y lo que vale más, muy honrado. Yo se lo enviaré. A propósito, ¿tienen ustedes todavía piedras de chispa? Dispongo de un centenar que he comprado muy baratas. ¿Las quieren ustedes? Petya se detuvo y se sonrojó pensando que tal vez se había tomado una confianza excesiva. Trató de recordar si no había cometido alguna tontería durante el día y al hilvanar sus recuerdos pasó por su mente al muchacho que había hecho prisionero. No se está mal aquí. A él, ¿a dónde lo habrán llevado? ¿Le han dado de comer? ¿No lo maltratan? Quisiera preguntárselo, pero ¿qué pensarán? Que soy un chico que me compadezco de otro. Mañana les demostraré que si soy o no un chico. Bueno, ¿qué más da? Voy a preguntar, se dijo, y mirando azorado el rostro de los oficiales con el temor de descubrir con ellos burlonas intenciones, preguntó, ¿puede llamarse al pequeño prisionero y darle de comer? Ah, naturalmente, hijo mío, repuso Denísov, que no juzgaba en modo alguno reprensible la exteriorización de aquel sentimiento. Llamadlo, se llama Vicente Bosé. Voy a buscarlo, dijo Petya. Ve, pues, hijo mío, repitió Denísov. Al oír aquellas palabras, Petya, que se había levantado y estaba en la puerta, se volvió y se acercó a Denísov. Permítame usted un abrazo, amigo mío. Esto está muy bien, muy bien. Abrazó a Denísov y se precipitó hacia la habitación contigua, gritando con todas sus fuerzas. «Vosé, Vicente Vosé, ¿a quién buscáis?», preguntó la voz de un cosaco en la oscuridad. Petya le explicó que buscaba al pequeño francés. «Ah, Visioni», respondió el cosaco. El nombre del muchacho había sido rusificado y esta transformación, aquella palabra rusa significaba primaveral, cuadraba perfectamente con el rostro infantil del mocito. Está allí arrimado al fuego. Visioni, Visioni!», exclamaron varias voces. «Es un buen muchacho», dijo un húsar que estaba al lado de Petya. «Estaba hambriento y le hemos dado de comer». Oyéronse unos pasos en la oscuridad y el chapotear de unos pies desnudos en el fango. «Ah, eres tú», dijo Petya. «¿Quieres comer? No temas, no te haremos ningún daño. Entra». «Gracias, señor», repuso tímidamente el muchacho, limpiándose los pies cubiertos de barro en el umbral de la puerta. Petya hubiera querido decirle muchas cosas, pero no se atrevió. Se limitó a tomarle la mano y se la estrechó cariñosamente. «Entra», repitió Petya con tono afectuoso. «¿Qué podía hacer por él?», se dijo al abrir la puerta y acompañar luego al muchacho hacia el centro de la estancia. No obstante aquella caritativa reflexión, Petya fue a sentarse lejos del zagal, temiendo sin duda que una excesiva atención redundara en menoscabo de su dignidad. Con todo, contó las monedas que guardaba en su bolsillo y preguntó si sería ridículo dárselas al muchacho. Capítulo octavo. Después del mozalbete, al cual por orden de Denísov habían dado una porción de cordero y habían revestido con un caftán ruso para retenerlo en el destacamento, la atención de Petya fue absorbida por la llegada de Dólokhov. En el ejército, Petya había oído hablar con frecuencia de la valentía y de la crueldad de Dólokhov respecto a los franceses. Por eso, desde que éste entró en la habitación, tuvo constantemente los ojos fijos en él. El continente y la indumentaria de Dólokhov impresionó a Petya con su extremada corrección, mientras que Denísov, con la barba crecida, llevaba un cherkmens, una capa, y lucía sobre el pecho la imagen de San Nicolás, taumaturgo, y en su lenguaje y sus modales reflejaba el papel excepcional que desempeñaba en aquel momento. Dólokhov, que se
Antaño se singularizaba en Moscú por su vestimenta persa, se había presentado aquel día con el más atildado de los oficiales de la guardia, recién rasurado, vestido con el capote acolchado de la guardia. Lucía la cruz de San Jorge en el ojal y cubría su cabeza con un sencillo gorro. Después de tirar en un rincón su burka mojada, se acercó a Denisov sin saludar a nadie y abordó inmediatamente el asunto que allí le traía. Este último comunicó a Dólokhov sus proyectos, le dio cuenta de la rivalidad existente entre los grandes destacamentos de la misión de Petia y de su respuesta a los generales y de todo cuanto sabía acerca del convoy francés. Está bien, pero convendría saber a qué arma pertenecen las tropas y cuáles son sus efectivos, dijo Dólokhov. Precisaría ir a verlo. A mí me gusta hacer bien las cosas, y como desconocemos el número de nuestros enemigos, no podemos ir a ciegas. ¿No querrá alguno de estos señores acompañarme hasta su campamento? Si es necesario, puedo prestarles un uniforme. Yo iré con usted, exclamó Petia. Es inútil, replicó Denisov. No se lo permitiré, añadió dirigiéndose a Dólokhov. ¿Por qué no?, objetó Gologov, que estaba distraído mirando al muchacho prisionero. ¿Hace mucho que capturaste a este muchacho? Hoy mismo, pero no sabe nada. ¿Y qué haces de los demás?, preguntó Dólokhov. ¿Qué hago? Los envío contra el recibo y puedo asegurarte, repuso Denisov con gran aplomo, que no tengo ni uno sobre la conciencia. ¿Es acaso difícil enviar con una buena escolta 30 o 300 prisioneros a la ciudad más próxima? ¿No es ello preferible a manchar el honor del soldado? Estas delicadezas se sentarían muy bien en labios de este joven conde de 16 años, dijo Dólokhov con una fría sonrisa, pero a tu edad es preciso que renunciéis a tales miramientos. Pero, intervino Petia con timidez, yo no he dicho nada, yo solo deseo ir con usted. Sí, querido, si estas galanterías no cuadran con nuestro modo de ser, prosiguió Dólokhov, que se complacía en provocar la irritación de Denisov, veamos, ¿por qué has retenido a ese? ¿Por qué te da lástima? De sobra sabemos el valor de estos recibos. Envías 100 hombres y llegan 30. Mueren de hambre por el camino o se los mata a golpes. ¿No es mucho mejor no enviar a ninguno? El capitán de cosacos, haciendo un guiño con sus ojos claros, asintió con la cabeza. Eso no importa, no se puede razonar de esta forma. Dices que mueren durante el camino. Pues bien, no seré yo al menos quien les dé la muerte. Dólokhov sonrió. ¿Crees acaso que no has recibido 20 veces la orden de apoderarse de nosotros? Ten presente que si caemos en sus manos, maldito el caso que harían de sus sentimientos caballerescos. Nos colgarían de un árbol en un santiamén, pero, añadió después de un momento de silencio, es hora ya de poner manos a la obra. Decid a mi cosaco que traiga mi equipaje. Tengo 2 uniformes franceses. ¿Y tú vienes conmigo?, preguntó a Petia. Sí, claro, repuso Petia. Se sonrojó hasta el blanco de los ojos y miró a Denisov, cuya discusión con Dólokhov había despertado en él enconadas ideas que no le permitían darse exacta cuenta de cuánto había oído. Pero, decíase, si los mayores piensan así, será porque conviene, y sobre todo es preciso que Denisov deje de creer que puede darme órdenes y disponer de mí a su antojo. Así pues, a pesar de las exhortaciones de Denisov, Petia le respondió que sabía muy bien lo que iba a hacer y que no temía el peligro, porque, en fin, comprende usted que ni siquiera podemos prejuzgar el número de hombres que escoltan un convoy. No podemos arriesgar centenares de vidas y además arden deseos de ir. No me retenga, sería peor. Capítulo 9. Después de haberse puesto el uniforme francés y cubierto sus cabezas con sendos chacós, Petty y Dólokhov cabalgaron hasta el claro desde donde Denisov había examinado el terreno. Luego descendieron al barranco y una vez llegados, Dólokhov ordenó a los cosacos que le acompañaban que no se movieran de allí y les esperaban, y marchó con Petia por la carretera que conducía al puente. La noche era oscura como boca de lobo. Le juro a usted que no me tomarán vivo. Llevo una pistola, murmuró Petia. Cállate, no hables en ruso, replicó vivamente Dólokhov. En aquel momento se oyó a unos pasos un enérgico ¿quién vive?, al que siguió el rumor sordo de un fusil al ser cargado. Lanceros del sexto, gritó Dólokhov en francés sin acelerar ni moderar el paso de su caballo. En medio del puente apareció la negra silueta del centinela. La contraseña. Dólokhov contuvo su caballo y avanzó al paso. El coronel Gerard está aquí. La contraseña, repitió el centinela sin contestar y cerrándoles el paso. Cuando un oficial hace su ronda, no se le pregunta la contraseña. Necesito saber si el coronel está aquí. ¿Lo oyes, imbécil?
y haciendo apartar al centinela con el pecho del caballo, prosiguió su camino. Vio después a pocos pasos de distancia una sombra negra y avanzó a su encuentro. Era un soldado que iba cargado con un saco. Dólokhov no le dirigió se le dirigió con derechura. El soldado se acercó confiado, acarició con la mano el cuello del caballo y respondió cándidamente que el comandante y los oficiales se hallaban un poco más arriba en una granja, pues así llamaban a la casa del propietario. El vivac estaba establecido a ambas orillas de las carreteras que bordeaba Dólokhov, sin prestar la menor atención a los gritos y risas de los soldados. Llegó ante la gran puerta cochera, entró en el patio, se apeó del caballo y se acercó a una hoguera a cuyo alrededor algunos hombres sentados conversaban en voz baja. En una marmita colocada sobre el fuego se cocían un pedazo de carne que un soldado con gorro y capote azul iba removiendo con una baqueta de fusil. ¡Qué duro es de cocer!, decía uno de los oficiales sentado en la oscuridad. ¿Cómo era correr a los conejos?, intervino otro riendo. Al oír los pasos de Dólokhov y Petya, que iban acercándose, el grupo, los dos oficiales, guardaron silencio, fijando los ojos en la oscuridad. Buenos días, señores, dijo Dólokhov en voz alta. Alrededor del fuego se movieron algunas sombras. Un oficial de aventajada estatura se aproximó a los recién llegados. ¿Eres tú, Clemente? ¿De dónde diablos? Pero no terminó la frase. Al darse cuenta de su error, frunció ligeramente el ceño. Saludó a Dólokhov como se saluda a un desconocido y le preguntó qué le traía allí. Este contó que él y su compañero iban a incorporarse a su unidad y rogó al oficial les dijera dónde se hallaba el 6º regimiento de lanceros. Este lo ignoraba. Parecióle a Petty que los oficiales los miraban con desconfianza. Hubo un prolongado silencio. Si contabais con la sopa de la noche, habéis llegado demasiado tarde, dijo con tono de chanza una voz que salía del otro lado del fuego. Dólokhov replicó que ya habían comido y que seguirían su camino. Confió sus caballos al soldado que cuidaba de la marmita y se sentó en el suelo, al lado del oficial que le había hablado. Este, que no le quitaba los ojos de encima, le preguntó de nuevo qué regimiento pertenecía. Dólokhov, preocupado en encender su pipa, se simuló no haber oído nada. Luego hizo preguntas a los oficiales acerca de la seguridad de las carreteras y si corría peligro de tropezar con bandas de cosacos. Esos bandidos se encuentran por todas partes, dijo uno de los oficiales. Dólokhov replicó que los cosacos solo eran temibles para viajeros aislados como él y su compañero, pero que no se atreverían a atacar a un destacamento importante. Nadie comentó la observación. ¿Cuándo se irá?, pensaba Petya, que estaba de pie, pero Dólokhov reanudó osadamente su conversación y preguntó a los oficiales de cuántos hombres se componía cada batallón, con cuántos batallones contaban y cuántos prisioneros se habían hecho. Es un mal negocio arrastrar siempre esos cadáveres por todas partes. Mejor sería fusilar a todos esos canallas, añadió Dólokhov, prorrumpiendo en una extraña risotada que hizo temer a Petya que los franceses se dieran cuenta del engaño. Nadie contestó a las palabras ni a la risa de Dólokhov. Uno de los oficiales franceses murmuró algo a oídos de su compañero. En aquel momento se levantó Dólokhov y preguntó por sus caballos. ¿Nos lo van a dar?, pensó Petya, acercándose a su compañero. Condujeron a los caballos. Buenas noches, señores, dijo Dólokhov. Petya trató de dar a sí mismo las buenas noches, pero no pudo articular una sola palabra. Los oficiales continuaban cuchicheando entre sí. El caballo de Dólokhov estaba impaciente y éste tardó algún tiempo en montar. Por último marchó al paso y transpuso la puerta cochera seguido de Petya, que quería volverse para ver si le perseguían, pero no se atrevía a hacerlo. En lugar de tomar el mismo camino, atravesaron el pueblo, donde se detuvieron unos instantes. De pronto, un sordo rumor les hizo aguzar el oído. «¿Oyes?», dijo Dólokhov. Petya reconoció los sonidos de voces rusas y vio alrededor de unas hogueras las negras siluetas de los prisioneros. Los dos compañeros descendieron hacia el puente, pasaron por delante del centinela, que les dio paso libre sin decir palabra, y se dirigió al barranco donde les aguardaban los cosacos. Y ahora, adiós. Di a Denisov que esté listo para el amanecer, y en cuanto oiga el primer disparo, dijo Dólokhov mientras se disponía a marcharse. Pero Petya le tomó la mano y le dijo: «Es usted un héroe. Qué hermoso ha sido todo esto. ¿Cuánto le aprecio?». «Bien, hombre, bien», replicó Dólokhov, y viendo que Petya no lo soltaba, supuso que el muchacho lo retenía para darle un beso. Se lo permitió, volvió grupos y desapareció en la oscuridad de la noche. Capítulo 10.
De regreso a la casa del guarda, Pepi encontró a Denisov que estaba esperando, preso de una viva inquietud, y reprochándose a sí mismo por haberlo dejado marchar. Gracias a Dios, exclamó, gracias a Dios. Vete al diablo, gritó, interrumpiendo el relato entusiasta de Petya. Por tu culpa no he podido pegar los ojos. Vete a acostar, aún tendremos tiempo de echar un sueño. No tengo ganas de dormir, repuso Petya. Si me duermo ya no me despertaré, y además no tengo costumbre de dormir antes de una batalla. Permaneció pues algún tiempo en la cabaña, hilvanando los detalles de su aventura y haciendo conjeturas acerca de lo que podría ocurrir al día siguiente. Cuando advirtió que Denisov se había dormido, salió a tomar el fresco. La noche era oscura, todavía lloviznaba y encolumbrábanse por todas partes las siluetas de las tiendas de los cosacos y de sus caballos atados a los árboles. Un poco más lejos se dibujaba indistintamente el contorno de dos furgones, mientras en el fondo del barranco iba extinguiéndose lentamente una hoguera. Muchos de los cosacos y los húsares no dormían. Distinguíanse el murmullo de sus voces y el rumor de los caballos. Al comer, Petya se dirigió hacia los furgones, cerca de los cuales se hallaban los caballos ensillados, y reconoció el suyo, un caballo de hermosa estampa, de la pequeña Rusia. Hola, Caravaggio, amigo mío, dijo, pasándole la mano por el hocico y besándole. Mañana tendremos trabajo. ¿No duerme usted, señor? Dijo un cosaco que estaba sentado cerca de los furgones. No, Likachev, es así como se llama, ¿verdad? Acabo de regresar. Hemos ido a hacer una visita a los franceses. Petya le contó detalladamente no solo la expedición, sino también los motivos que le habían impedido a tomar parte en ella, añadiendo que, a su juicio, más valía arriesgar su vida que abandonar a los demás a la aventura. Pero debería usted dormir un poco, objetó el cosaco. No, no suelo hacerlo. A propósito, ¿tiene usted buenas piedras de chispa? Yo he traído algunas y si usted las necesita puede disponer de ellas. El cosaco asomó su cabeza al exterior del furgón para ver a Petya de más cerca. Se lo propongo porque me gusta hacer las cosas bien hechas, prosiguió. Los demás lo hacen todo de cualquier manera y luego lo lamentan. Es verdad, murmuró el cosaco. Voy a pedirte un favor, amigo mío, dijo Petya, tuteándole. Repasa un poco mi sable. Está embotado. Petya iba a decir una mentira, pues el sable no había sido nunca afilado, pero se detuvo. ¿Puedes hacerlo? ¿Por qué no? Con mucho gusto. Likachev se levantó y escuadriñó en su zurrón. Petya se encaramó al furgón para examinar de cerca el trabajo del cosaco. ¿Están durmiendo los camaradas?, le preguntó Petya. Unos sí y otros no. ¿Y el muchacho dónde está? Visioni se ha tumbado junto a la puerta de la cabaña y se ha dormido de miedo. Petya, aguzando el oído, guardó silencio durante largo tiempo. De pronto oyó pasos y una sombra se presentó ante él. ¿Qué estás afilando?, preguntó el recién llegado. Ya lo está usted viendo, un sable para el señor. Excelente idea, dijo el hombre que era un húsar. Dime, ¿no tenéis por ahí una escudilla? Está cerca de la rueda. Pronto amanecerá, añadió el húsar, desperezándose, y tomando la escudilla se retiró dando bostezos. Entre tanto, Petya se había trasladado en su imaginación a un mundo de maravilla en el que nada le recordaba la realidad. Aquella mancha negra e inmensa que veía a pocos pasos de él era verdaderamente la casa del guarda o una caverna que conducía hacia las entrañas de la tierra. Aquella luz rojiza era acaso el ojo único de un monstruo gigantesco que no le quitaba de la vista. El furgón en el que estaba sentado era tal vez una elevada torre desde la cual caería y volaría durante unos días o quizás un mes sin dejar el suelo. Alzó los ojos al cielo, su aspecto era tan mágico como el de la tierra. Las nubes, impelidas por el viento, se deslizaban por encima de la copa de los árboles, dejando al descubierto en aquel infinito sin límites que ahora parecía elevarse encima de su cabeza hasta perderse de vista. Ahora descendía hasta ponerle al alcance de la mano miriadas de estrellas. Cerró involuntariamente los ojos y, cediendo al sueño, comenzó a ladearse involuntaria a derecha e izquierda. Seguía lloviendo, los ronquidos de los soldados que dormían se mezclaban con el relinchar de los caballos y con el ruido del sable al ser pasado por la piedra. De pronto Petya oyó una admirable orquesta interpretar un himno desconocido, de una belleza y una dulzura inefables. No obstante, ser tan amante de la música como Natacha y mucho más que Nicolás, jamás había aprendido una sola nota y ni siquiera había pensado en ello. Por eso aquellos acordes misteriosos, al penetrar de pronto en su mente y en su alma, le parecieron llenos de encanto y de poético embrujo. La música llegaba a sus oídos cada vez más distintamente. Era lo que los especialistas hubieran denominado una fuga, pero Petty no tenía la menor idea de ello.
La melodía, reanudada por un violín, ora por un coro de sones plañideros y seráficos, se perdía inacabada en un débil lamento para fundirse de nuevo en un canto grave y solemne, triunfal y victorioso. Era un maravilloso conjunto. Pero estoy soñando, se dijo Petya, perdiendo el equilibrio. ¿Me están zumbando los oídos o acaso no soy ya el dueño de esa orquesta invisible? Ah, vuelve a cantar. Cerró los ojos y los sones del himno que tan pronto se acercaban como se alejaban vibraron de nuevo en sus oídos. ¡Oh, Dios mío!, se decía Petya tratando de dirigir la celestial orquesta. Ahora más suave, y los sones le obedecían. Ahora más deprisa, con más ímpetu, y los sones, haciéndose más potentes, parecían surgir de las profundidades del espacio. Ahora, todos juntos, ordenó Petya, muchas voces de hombres y mujeres, al principio casi imperceptibles, fueron elevándose gradualmente con una impresionante energía. Aquella marcha triunfal se unía el sonido de los instrumentos, el rumor del agua que caía, el rechinamiento del sable y el relinchar de los caballos sin que se turbara un solo momento aquel gigantesco y maravilloso conjunto. Petya escuchó con un arrobamiento entreverado de terror aquellas sublimes armonías y no supo jamás cuánto tiempo duraron. Poseído por entero de su encanto, lamentaba no tener cerca de él a nadie a quien pudiera hacer compartir aquella dicha. De pronto, la voz de Lichachev le despertó bruscamente. Está listo, Alteza, podéis partir con él a un francés en dos. Petya sacudió su torpor, una luz grisácea se filtraba a través de las ramas desnudas y los caballos, invisibles hasta entonces, emergían poco a poco de la bruma. Petya, apeándose del furgón, sacó un rublo del bolsillo, lo dio al cosaco y examinó su sable y lo envainó. Los hombres desataron los caballos y arreglaron sus arreos. Ahí viene el comandante, dijo Lichachev al ver a Denisov. Este llamó a Petya desde la puerta de la isla y dio orden de que todo el mundo hiciera sus preparativos. Capítulo 11. Los caballos fueron ensillados en un abrir y cerrar de ojos y cada cual ocupó su sitio. Denisov dio sus últimas instrucciones al destacamento de infantería que había de ir en vanguardia, el cual desapareció a poco detrás de los árboles, chapoteando en el fango y adentrándose en la neblina de la mañana. Petya, reteniendo a su caballo por la brida, aguardaba con impaciencia la orden de marcha. Sus abluciones matutinas le habían dado singular aliento, pero mientras la febril impaciencia le agitaba cada vez más, sus ojos brillaban con una expresión insólita. ¿Está todo listo?, preguntó Denisov. Trajéronle los caballos y después de reconvenir a su cosaco porque la cincha estaba floja, montó a su cabalgadura. Petya puso el pie en el estribo mientras su caballo trataba como de costumbre de morderle la pierna. Montó con ligereza de un pájaro y se volvió para contemplar la formación de húsares. Vasilio Fedorovich dijo acercándose a Denisov, me confiará usted un pequeño mando, ¿verdad? Denisov, que casi se había olvidado de la existencia de Petya, lo miró atónito. Solo te pido una cosa, le dijo con severidad, que me obedezcas, que no te comprometes donde no te llamen. Y durante todo el trayecto no le dijo una palabra más. Cuando llegaron al lindero del bosque comenzaba ya a alborear. Denisov dio entonces una orden a Esaúl. Los cosacos desfilaron ante ellos y aquel descendió a la montaña en pos de los valerosos jinetes, resbalando y hincando vigorosamente las pezuñas en el terreno. Los caballos llegaron pronto al barranco. Petya, cada vez más impresionado, cabalgaba al lado de su jefe. Una luz blancuzca se extendía por doquier y solo los objetos lejanos se difuminaban a través de los vapores de la niebla. Denisov se volvió hacia su cosaco, hizo un gesto con la cabeza y dijo en voz baja, la señal. El cosaco alzó la mano, se oyó un disparo y en el mismo instante los caballos avanzaron a galope tendido, mientras otros disparos rompían desde diferentes sitios el silencio de la mañana. Petya hizo restallar el látigo sobre los flancos de su caballo y se lanzó hacia adelante sin escuchar las voces de Denisov que le estaba llamando. Le pareció a Petya que en el momento en que se dio la señal había aparecido la luz y que era todo tan claro como en pleno día. Alcanzó el puente que los cosacos habían ya rebasado, incluyó a uno que se había rezagado y prosiguió su galopo desenfrenado. Delante de él unos hombres franceses, sin duda, cruzaban la carretera de derecha a izquierda. Uno de ellos resbaló y cayó debajo de los pies de su caballo. Más lejos, un grupo de cosacos estaban detenidos ante una isla y se oyó desde ella un horrísono alarido de desesperación. Petya se acercó y sus ojos tropezaron con el rostro lívido de un francés que, presa de ese indescriptible terror, oprimía convulsivamente la madera de la lanza que apuntaba a su pecho.
¡Hurra, hijos míos! Exclamó Petia, y hostigando su caballo, cubierto de espuma, se adentró por la calle del poblado. A pocos pasos de allí tenía lugar un vivo fuego de fusilería. Cosacos, húsares y andrajosos prisioneros rusos corrían en todos sentidos, gritando desaforadamente. Un joven francés con la cabeza descubierta se defendía a la bayoneta contra un grupo de húsares. Cuando Petia llegó junto a él, lo habían ya derribado. Otra vez he llegado con retraso, se dijo, dirigiéndose hacia donde más intenso era el tiroteo. Estaba luchando en el patio donde Dólokhov y él habían entrado la víspera. Los franceses, atrincherados detrás del soto y en las malezas del jardín, disparaban sobre los cosacos apostados cerca de la puerta cochera. A través de la humareda de la pólvora, Petia divisó el pálido rostro de Dólokhov que gritaba a sus hombres: «Cortadles la retirada y que la infantería no se mueva, que no se mueva, ¡hurra!», exclamó Petia, y sin pensarlo, siquiera se lanzó en lo más recio de la lucha. Una descarga rasgó el aire, silbaron las balas y los cosacos y Dólokhov irrumpieron en el patio de la casa. A través de la densa humareda veíanse a los franceses tirar sus armas o precipitarse al encuentro de los cosacos, mientras otros se dispersaban por la montaña con el propósito de llegar al estanque. Petia seguía galopando por el patio de la casa, pero en lugar de sostener las riendas del caballo, gesticulaba con ambos brazos de una manera extraña y se ladeaba cada vez más en la silla. De pronto su caballo tropezó con los maderos de una hoguera medio apagada y Petia cayó pesadamente sobre la hierba húmeda. Sus pies y sus manos se agitaron un momento, pero su cabeza permanecía inmóvil. Una bala le había atravesado el cerebro. Un oficial francés salió de la casa con un pañuelo blanco en la punta de la espada y declaró a Dólokhov que se rendían. Este se apeó entonces del caballo y se acercó a Petia, que yacía en el suelo con los brazos extendidos. «Todo ha terminado», dijo frunciendo el entrecejo. Luego fue a entrevistarse con Denisov. «¿Muerto?», exclamó este último, adivinando enseguida por aquel abandono del cuerpo que también conocía que Petia yacía sin vida. «Todo ha terminado», repitió Dólokhov, como si experimentara un placer singular en pronunciar esas palabras. Luego se acercó al grupo de prisioneros a quienes rodeaban los cosacos. «Los dejaremos aquí», gritó después a Denisov. Este no contestó. Con mano temblorosa, Denisov había levantado el cuerpo manchado de sangre y de barro del pobre Petia. «Estoy acostumbrado a las golosinas. Son unas pasas excelentes. Probadlas». Involuntariamente cruzaron por su mente aquellas palabras y los cosacos se miraron unos a otros estupefactos al oír los roncos sonidos que, semejantes a los ladridos de un perrito, surgían del pecho de Denisov. De pronto, este se volvió y se agarró convulsivamente a la empalizada. Entre los prisioneros rusos que acababan de ser liberados se hallaba Pedro de Zhukov. Capítulo 12. Las autoridades francesas no habían tomado ninguna nueva disposición respecto al grupo de prisioneros entre los cuales se hallaba Pedro. Así pues, a partir del día 22 de octubre, que ya no seguían las mismas tropas que los escoltaron a la salida de Moscú, una parte del convoy de víveres que durante los primeros días formaba la retaguardia del ejército fue capturado por los cosacos y el resto siguió adelante. La artillería, que al principio les precedía, había sido reemplazada por los enormes furgones de bagajes del mariscal Junot, escoltados por un destacamento de westfalianos. Las tropas que hasta Viasna marchaban en 3 columnas avanzaban ahora sin guardar ninguna formación, y el desorden cuyos síntomas había observado Pedro en la primera etapa había llegado a un punto culminante. Ambas orillas del camino aparecían sembradas de caballos muertos, hombres vestidos con harapos y rezagados pertenecientes a diferentes armas. Ora se unían a la comitiva, ora se quedaban atrás. Falsas alarmas habían originado más de una vez pánicos indescriptibles. Los soldados del convoy disparaban al buen tuntún, se mezclaban unos con otros y se empujaban e injuriaban, poseídos de terror. La impedimenta de la caballería y la unidad de Junot guardaban todavía con los prisioneros una cierta formación, pero esta iba deshaciéndose de día en día. Los 120 carretas del convoy estaban reducidas a 60. Los restantes habían sido capturadas o abandonadas y 3 de los furgones de Junot habían sido saqueados por los hombres de la unidad de Davout. Pedro había oído decir a los alemanes que aquel convoy iba custodiado por mayor número de centinelas que de prisioneros y que uno de sus compatriotas había sido fusilado por orden del propio mariscal por haberse encontrado encima una cuchara de plata en la que estaban grabadas las armas de aquel. El número de prisioneros había disminuido sensiblemente. De 300 que eran a la salida de Moscú no quedaban más que 100
que sin embargo daban más preocupaciones a los soldados de la escolta que los furgones de la caballería y de los de Junot. Si los soldados, hambrientos y ateridos de frío, comprendían con todo que era su deber custodiar los carruajes de la impedimenta, consideraban en cambio penoso y hasta odioso vigilar a aquellos rusos tan hambrientos y desfallecidos como ellos, que morían como moscas y a quienes tenían orden de fusilar a la primera tentativa de evasión, y con el temor de dejarse llevar de un sentimiento de compasión que hubiera podido empeorar su situación, los trataban más duramente aún que de costumbre. En Dorogoch, los soldados de la escolta, luego de cerrar a los prisioneros en un establo, se pusieron a saquear los propios depósitos que custodiaban. Algunos de los prisioneros trataron de evadirse a través de un pasaje subterráneo que habían excavado, pero fueron sorprendidos infraganti y fusilados. No se observaba ya la orden dada en Moscú de que los oficiales formaran grupos aparte de los soldados. Todos los hombres válidos marchaban juntos y Pedro se reunió pues a partir de la tercera etapa con Karatayev y su perro de torcidas patas. Al tercer día de la marcha la Fribe se apoderó nuevamente de Plataz, de Platón. A medida que empeoraba el estado del enfermo, Pedro se iba apartando de él o se veía obligado a hacer un ímprobo esfuerzo para acercársele, pues sus incesantes gemidos y el olor acre y penetrante que se desprendía de todo su cuerpo le causaban una invencible repulsión. Durante el tiempo que estuvo encerrado en la barraca, Pedro había comprendido por lo que pasaba por su alma y por el género de vida a que estaba forzosamente sometido, que el hombre ha sido creado para la felicidad, que ésta reside en él, en la satisfacción de las exigencias cotidianas, de la existencia, y que el infortunio es el resultado fatal, no de las necesidades, sino de la abundancia. Una segunda y consoladora verdad le había sido revelada durante aquellas 3 últimas semanas, la de que nada irremediablemente existía en este mundo y que, así como el hombre no es nunca completamente feliz e independiente, tampoco es jamás totalmente desgraciado y esclavo. Comprendió que lo mismo que la libertad del sufrimiento tiene sus límites y que esos límites se tocan. El hombre que está acostado en un lecho de rosas, uno de los cuales permanece aún cerrada, sufre del mismo modo que aquel durmiendo sobre la tierra húmeda. Siente que el frío va apoderándose de él. Se daba cuenta que lo mismo había aparecido antaño con sus zapatos de baile demasiado estrechos, que en aquellos momentos con los pies desnudos y lacerados. Comprendió por último que cuando había querido casarse con una mujer por su propia voluntad, gozaba entonces de menos libertad que en estos momentos en que estaba encerrado en el establo. De todos cuantos padecimientos le agobiaban en aquellos momentos y cuyo recuerdo guardó hasta la muerte, los más insoportables eran los que le producían los pies. Al ver su lastimoso estado después de la segunda etapa, creyó que al día siguiente ya no podría dar un paso más, pero al darse la orden de reanudar la marcha, la emprendió primero casi arrastrando los pies, luego cojeando, hasta que, entrado ya en reacción, el dolor de su se fue mitigando poco a poco. Sin embargo, cada noche sus pies estaban convertidos en una pura llaga, pero acabó por no fijarse ni pensar más en ellos. Solamente entonces comprendió en todo su valor la fuerza de resistencia vital del hombre, la bienhechora influencia de los cambios de lugar y las distracciones que estos llevan aparejadas, semejante a aquellas válvulas de seguridad de las máquinas de vapor que despiden el exceso de este cuando su presión sobrepasa la medida normal. Ni siquiera oí el fusilamiento de los prisioneros que se quedaban rezagados, aun cuando más de un centenar habían perecido en esta forma. No pensaba ya en Calatayud, que día a día se iba debilitando y a quien aquella misma suerte estaba sin duda reservada, y aún menos pensaba en sí mismo. Cuanto más precaria se hacía su situación y más sombrío su porvenir, más dulces y consoladores eran sus reflexiones y pensamientos, y más se aislaba su alma de todo lo que le rodeaba y ocurría a su alrededor.